Cuando la dictadura militar del general Odría termina, una nueva generación de partidos políticos ocupan la escena nacional. Acción Popular y la Democracia Cristiana toman protagonismo. En ese entonces, el Partido Popular Cristiano nace de una ruptura de la democracia cristiana como una opción de las clases dominantes y conservadoras. En aquella época, la figura más importante en el escenario político fue la del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que ganó la presidencia en las elecciones de 1963. El Concilio Vaticano II trajo muchos cambios para la Iglesia Universal y las iglesias locales, en especial en América Latina. Estos cambios se vieron reflejados en la Conferencia Episcopal de Medellín, realizada en 1968. Esta conferencia reforzó las dinámicas de cambio en las que estaban comprometidas algunas iglesias nacionales, como la del Perú. Pero una vez más, el péndulo de los golpes militares cortó la joven vida democrática del país. En este mismo año, asume el poder el general Juan Velasco Alvarado, y los partidos políticos vuelven a vivir a la sombra. El dinamismo eclesial estuvo también condicionado por el contexto de este gobierno, que inició una serie de reformas radicales en un esfuerzo por responder a las crecientes demandas de los más pobres, después de que fracasó el intento de reformas del gobierno de Fernando Belaúnde, acusado de corrupto. A su manera autoritaria, los militares se propusieron sacar adelante las reformas que los partidos políticos no habían logrado realizar en esta democracia aristocrática. La Iglesia Católica en el Perú, comprometida fuertemente con las nuevas ideas del Concilio Vaticano y los documentos de Medellín, las puso en práctica, comenzando una fructífera producción teológica pastoral que se plasmó en el magisterio de la Iglesia peruana. En esta coyuntura y con el protagonismo de los columbanos y otros sacerdotes progresistas, surgió en el Perú el movimiento sacerdotal ONIS, Oficina Nacional de Información Social. El gran tema para estos sacerdotes era cómo vincular el quehacer de la Iglesia con la marcha del país. Las tensiones internas entre los columbanos del Perú, generadas por las distintas maneras de entender lo que se debía hacer como misionero en este país, que no era exclusividad de la comunidad columbana, se vivieron con mucha angustia y preocupación, ya que afectaba su vida cotidiana. Esta tensión tuvo eco en la sociedad columbana a nivel mundial. Durante este periodo de alta tensión social, la religión se convirtió en un campo de formación de una conciencia nueva y crítica, dado que tanto el gobierno como los empresarios trataban de legitimar su poder amparándose en principios cristianos. En un artículo publicado en 1970, el padre Miguel Fitzgerald resumió la actitud tradicional de la iglesia peruana. Hubo notables excepciones, pero en general, la política era administrar los sacramentos y la misa y no denunciar públicamente las estructuras del pecado. En algunas ciudades, pero especialmente en Lima, se generan espacios para el desarrollo de una teología liberadora. Algunos columbanos han sido sustentadores entusiastas de ella, otros guardaban reservas, pero es justo decir que el trayecto personal de la mayoría de los columbanos en Lima ha sido un lento despojarse de muchos conceptos tradicionales y una aceptación del enfoque liberador de esta teología de la liberación. Hacia la segunda mitad de los años 70, y apoyados por la vieja oligarquía, el gobierno militar se derechiza con un golpe a su interior. Es entonces que las protestas se multiplican y los paros generales obligan a estos militares a volver a sus cuarteles. Como sociedad misionera, los columbanos estaban inmersos en una época muy interesante de compromiso cristiano y santidad. Vivían y sufrían en carne propia las necesidades de la gente, en especial de los más pobres. Ellos apoyaban, alentaban y participaban en la lucha diaria de la gente por conseguir una vida digna. Desafiados por la pobreza de la gente,
Varios de ellos decidieron hacer algo con los pobres y tuvieron éxitos visibles. Otros vieron que la educación y formación era muy importante, sobre todo en el sentido de los derechos de las personas. Uno de los gestos de ruptura y de búsqueda de nuevas formas de solidaridad se produce cuando las mujeres trabajadoras de la fábrica de Texoro tomaron la iglesia de San Martín. Más adelante, el domingo 5 de febrero de 1978, los trabajadores de Batarrímac tomaron las iglesias de Santa Cruz y Santo Domingo. La respuesta de los padres de San Columbano fue respaldar a las mujeres que estaban en huelga y cuyas demandas no habían sido escuchadas por mucho tiempo. Para algunos columbanos, esta fue una época de aprendizaje acerca de los límites en su condición de cristianos y de sacerdotes. Descubrimos lo que era ser misionero en todo esto, permitiendo que estas señoras expresaran su voz y la razón de su protesta. En los años 80, una vez más volvieron al primer plano los partidos políticos. En 1982, los columbanos aceptaron 2 parroquias fuera de la jurisdicción de Lima y Callao, ambas en la sierra peruana. La primera ubicada en la prelatura de Tarma, en Junín. Miguel Donnelly y Roberto O'Rourke fueron los pioneros allí. Luego de un tiempo y por la constante amenaza de muerte recibida de Sendero Luminoso, Miguel y Roberto tuvieron que regresar a Lima. Fue entonces que el padre Leo Donnelly fue nombrado para reemplazarlos en marzo de 1990. Las constantes amenazas no pararon y cobraron más víctimas entre la población, incluyendo a la hermana Irene McCormack, de la Congregación de San José, asesinada en 1991. La segunda parroquia está ubicada en la prelatura de Sicuani, no muy lejos del Cusco. El primer columbano en Sicuani fue el padre Pablo Prendergast. En 1987 se le unió el padre Juan Anderson, un sacerdote asociado de Australia. En los últimos años, el padre Donaldo Hornsley asume la parroquia de San Nicolás de Combapata. Un aporte significativo de la presencia columbana en la prelatura de Sicuani a lo largo de los últimos 20 años ha sido la promoción de la cultura andina, recopilando y o produciendo materiales de trabajo en quechua para uso pastoral y cultural. Este trabajo ha sido lento, pero es muy valioso. El trabajo columbano también fue marcado y afectado por la violencia terrorista que se vivió en la década de los 80. Por ello, los columbanos llegaron a debatir la posibilidad de retirarse del país debido a la crudeza de los acontecimientos. Las movilizaciones públicas y pacíficas, apoyadas entre otros por los columbanos como una muestra de la fuerza pacífica sobre la alternativa violenta del terrorismo, fue un aporte que les permitió seguir trabajando. Ustedes han intentado promovernos y defendernos, y es tiempo que nosotros comencemos a defenderlos como parte del mismo proyecto.